mucho gusto otra vez verlos a todos, amén. Y ver a Giovanni. Gloria a Dios, Giovanni, bienvenido. Me da gusto verte, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por Giovanni. Dios tiene un plan para tu vida, Giovanni. Amén. Y queremos decirte que te amamos y Jesús te ama también, ¿sí? Gloria a Dios, amén. Gracias, Jesús. ¿Quién más está aquí con nosotros? No, solamente. Y Dios es bueno. Dios está haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, amén. Y Dios va a hacer algo de lo que tú has estado esperando. Créanlo, Dios te va a dar la respuesta pronto. Y pensando en eso, hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra acerca de cómo recibir promesas de Dios. Cuando no pareciera que no viéramos nada, cuando pareciera que todo estuviera oscuro, pareciera que no hay respuesta, hermanos, de parte de Dios, después de muchas horas de ir de rodillas delante de Dios, de hablar con Dios, de pedir, hermanos, en muchas ocasiones, y pareciera que no se mueve nada. Bueno, vamos a ver cómo Dios se mueve, cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos quiere mostrar hoy en esta noche, en esta tarde, cómo quiere Dios respondernos a cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios, y hemos dado gracias a Dios por su palabra. Y vamos a ver un tema especial que tiene que ver con la obediencia de Abraham, amén. Como ustedes saben, Abraham fue un gran hombre de Dios. Abraham, hermanos, era un hombre, en este caso era Abraham, en aquel tiempo. Dice la palabra que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, un lugar donde no, hermanos, no creían en Jehová Dios, un lugar donde eran idólatras, hermanos, donde solamente, hermanos, no solamente podían adorar dioses, pero no al Dios grandioso, al Dios, al creador de los cielos y de la tierra. No podían, porque no sabían, amén. Pero en medio de toda esa generación, hermanos, Dios ve a un hombre y lo llama. Y ese hombre era Abraham. Y le dio una instrucción bien específica diciendo: sal de tu tierra y tu parentela, que yo quiero hacer algo contigo. Quiero hacer algo, una nación grande. Quiero que salga de ti algo grandioso. Amén. Y es lo mismo que una vez Dios hizo con nosotros, contigo y conmigo. Tú que nos estás viendo, hizo con nosotros. Y nos llamó cuando estábamos en Egipto. Egipto, figura y tipo del mundo. Y tú escuchaste también. Tú tal vez no sabías exactamente qué iba a pasar más adelante, pero tú dijiste: sí, Señor, yo quiero. Algo sentiste en tu corazón que dijiste: sí, Señor, yo quiero. Aunque no lo entendías, tú lo hiciste. Y miren, hermanos, es lo mismo que pasó con Abraham. Él caminó, dice la palabra, que salió de Ur de los Caldeos y se fue a donde el Señor le había dicho. Amén. Y podemos ver después, hermanos, las promesas que Dios hace con Abraham, queriendo darle un hijo, amén. Y, hermanos, esa descendencia que iba a venir a través de su hijo, de sus nietos y bisnietos, y bueno, toda una generación grandiosa, amén. Y esa es la razón por la cual ahora, hermanos, hay mucha, hermanos, controversia en lo que está pasando en este mundo, sobre todo en lo que está surgiendo en el Medio Oriente, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántas cosas están pasando? Y muchos, hermanos, se han levantado, porque no más pueden escuchar, se han levantado en contra del pueblo que Dios eligió. Amén. ¿Por qué? Porque solamente pueden ver, hermanos, un tiempo solamente, pero no están viendo, hermanos, más allá. Y por supuesto, si usted y yo lo vemos en los últimos 100, 200 años, 300 años o 500 años, podemos decir: eso es incorrecto lo que el pueblo de Dios está haciendo. El pueblo natural de Dios, me refiero al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros vemos a través de la palabra, hermanos, hay una promesa de Dios. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Bendito sea el Señor. Y si no se cumplió en esa parte que usted puede pensar, y todos los que nos están viendo pueden pensar en esta hora: ¿por qué no se cumplió? ¿Por qué no se llevó a cabo, hermanos? Pero fue por falta de la desobediencia del hombre. No porque Dios no haya querido así, no, fue porque el hombre desobedeció. Después de las generaciones, hermanos, empezaron a surgir, empezaron a levantarse, empezaron a mezclarse. Hermanos, empezó el corazón a torcerse de tal manera, hermanos, de que una parte estaba con Dios y otra parte tenía, hermanos, o se apoyaba en las cosas de este mundo. Lo mismo que está pasando ahora, con un pie adentro y un pie afuera.
Muchos cristianos, hermanos, en este día están en esa situación y le damos gracias a Dios por lo que está pasando, por lo que Dios permitió pasar, hermanos, en este mundo, en este tiempo, porque esto que acaba de pasar, hermanos, es para atraernos a Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo puedo decir amén. Es para jalarnos a Él. Es para prepararnos más, hermanos queridos. Y por eso podemos entender Romanos 8:28 y hacerlo vida en nuestras vidas cuando dice la palabra: todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y esa es la razón por la cual tenemos que vivir gozosos. Tenemos que vivir en victoria. Tenemos que vivir, hermanos, con un deseo de servirle a Dios cada día. Cuando tú abres tus ojos y hermano, puedes ver una vez más la misericordia de Dios. Y tú puedes decirle: oh Señor, en medio de esta situación, hoy escojo por ti, hoy te alabo, hoy bendigo tu nombre, hoy voy a caminar como nunca antes, Señor amado. Solamente dame la fortaleza que necesito para hacerlo. Y cuando Dios ve un corazón, hermano, sincero, un corazón dispuesto, Dios pone esa fortaleza. Bendito sea el Señor. Y digo esto porque lo podemos ver, lo podemos probar en la palabra de Dios con la vida de Abraham. Él tuvo esa disponibilidad. Y hermanos, y vamos a ver en este día la obediencia de Abraham. Porque cada prueba que pasamos, hermanos, hoy en día es un paso, hermanos, hacia adelante. Es un escalón, hermanos, un escalón más que usted y yo subimos en cada prueba. Ojo con esto, escuchen bien. En cada prueba Dios nos permite, Dios nos jala a un escalón más en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar espiritual. También, hermanos, es una demostración de estatura espiritual que nos ha sido comprobada sobre un círculo moral más alto. Usted y yo estamos demostrándole a Dios en medio de esa prueba, hermanos, de que queremos una estatura espiritual. Es más, de que usted ya incrementó un poquito más. Bendito sea el Señor. Oh Señor amado, antes era un bebé, ahora soy un niño. Antes era un niño, ahora soy un adolescente espiritualmente. Antes era un adolescente, ahora soy un joven ya espiritual. Antes era un joven, ahora soy una persona madura espiritual. Bendito sea el Señor. Entonces es un proceso, pero también es una demostración, hermanos, que le estamos mostrando a Dios, o que Dios quiere que veamos en nuestras vidas, para que nosotros digamos: Señor, te doy gracias, porque ahora sí, Señor, entiendo lo que no entendí ayer, lo que no entendí hace 5 años. Ahora puedo entenderlo y te doy gracias, Señor. Pero es por las pruebas que pasamos. Y eso fue exactamente lo que pasó en la vida de Abraham. Bendito sea el Señor. Hermanos, cuando pasamos por esto, Dios nos prueba y Dios también se manifiesta en nuestras vidas para darnos la fuerza de una manera, hermanos, para actuar de una manera moral. Amén. Ojo con eso, porque en la vida del cristiano maduro tiene que haber, hermanos, la madurez espiritual, pero también la madurez moral. Una vida moral. ¿Qué es lo moral? Es cuando tú y yo entendemos que cuando tú ves algo que no es incorrecto, hermanos, tú no lo haces. Ya no te pegas a lo que está corriendo ahí junto a ti. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Nos reímos en medio de hermanos, en medio de un chiste, y estamos como siendo influenciados, jalados sobre ese torbellino, por decirlo así. Y estamos siendo jalados. Pero cuando empezamos a madurar, empezamos a ver que no, hermanos, empezamos a ser más firmes. Amén. Y de eso se trata la vida espiritual. Ser firme. Ser firme. Aunque otros digan que tú eres una persona aburrida, no importa. Pero tú con Dios, tu relación con Dios es primero. Tú y yo empezamos a decidir qué es lo que quieres. Tú y yo empezamos a recordar cada momento hacia dónde vamos. Que el llamado que Dios nos hizo es lo más importante. No son las cosas pasajeras que aparentemente se ven deliciosas, se ven atractivas, se ven buenas, hermanos. No, son, hermanos, es nuestro deber.
Y eso tiene que ver con la moralidad que Dios tiene o quiere poner, o que Dios quiere que tengamos todos sus hijos. ¿Y cómo llega eso? Llega a través de las pruebas, amén. Llega a través de las circunstancias, hermanos. Y no hay otra manera de cómo aprender más que a través de esas pruebas. Y lo voy a probar a través de la palabra, ahorita lo vamos a leer. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿saben por qué, hermanos? Porque Dios quiere siempre poner, hermanos, en el corazón, en la voluntad del hombre, escribir, por decirlo así, su palabra para que se cumpla, amén. Quiere grabar, quiere estampar su palabra en nosotros, para que de esa manera, hermanos, no se borre, no quede huella, por decirlo así, hermanos, para que podamos recordar nuestro peregrinar, nuestra jornada, de dónde venimos y hacia dónde vamos, amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 17, del 19 al 21. Y hermanos, ahí vamos a ver cómo Dios visita a Abraham. Hermanos, cómo Dios se mueve de una manera especial, empieza a moverse, hermanos, porque Él empieza a querer cumplir su palabra. Gloria a Dios. Y hace 8 días dijimos que Dios permitió que Abraham llegara, hermanos, a la etapa más madura de su vida, hermanos, cuando él ya no podía, cuando él ya no tenía la fuerza. ¿Saben por qué? Para decirle al viejo hombre, para decirle a la naturaleza carnal que realmente es derrotada esa naturaleza, y que solamente la naturaleza de Dios es la que puede hacer las cosas, amén. Y una naturaleza que ha sido, hermanos, que ha aprendido y se ha sometido, se ha humillado, es la que permite que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Ojo con eso. Por eso es tan importante, hermanos, que pasemos por pruebas. Es bueno, es maravilloso, porque es ahí donde empezamos a ser moldeados. Es ahí donde bajamos, y es ahí donde estamos ya listos y decimos al Señor: hágase, Señor, tu voluntad. Haz lo que tú quieras ahora, Señor. Qué experiencia me dio el Señor, donde quedé con 0 fuerzas, naturalmente hablando. Y le dije al Señor: eso es lo que yo, Señor, ahora entiendo muchas cosas. Y lo puedo transportar a lo espiritual. Y digo: Señor, es ahí donde quiero estar ahora, Dios mío, para que se cumpla tu propósito de tu voluntad, tu plan maestro en mi vida, amén. Yo le pido que usted diga siempre eso. Génesis 17, 19 al 21. Escrito está: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos años tenía ya ahí Abraham, hermanos? ¿Cuántos años tenía? 99 años. ¿Qué fortaleza humana tenía Abraham? Por supuesto usted dirá: pero es que antes vivían más, tenían más fuerzas y todo. Pues está bien, pero de todas maneras era una persona mayor, amén, donde ya había sido probado, donde él ya había aprendido. Bendito sea el Señor. Así que estamos viendo, hermanos, la promesa de Dios para Abraham, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo Abraham empieza, hermanos, a obedecer a Dios de una manera espectacular. Porque una vez que ya llega su hijo, hermanos, Dios lo prueba. Ojo con eso. Dios prueba a los hombres para llevarte a un lugar más, a un nivel mayor, amén. Ojo con eso. No porque no te ame, no porque no nos ame, no, es porque quiere llevarte a un lugar diferente. Es para que tú y yo aprendamos algo más. Es para que entendamos, hermanos, a tener una relación más profunda con Dios. Y ahí está Dios trabajando cada día en tu vida y en la mía, hermano, hermana, y tú que me escuchas. Ahí está Dios trabajando, queriendo llamar tu atención. Bendito sea el Señor. Y podemos ver, hermanos, que había una promesa.
Y yo quiero que recuerdes esa promesa. En el caso de Abraham, hermanos, podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 16, algo tan hermoso, hermanos, que dice la palabra: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿no está en la pantalla? La cual es, hermanos, Gálatas, hermanos, 3:16. ¿Están conmigo? ¿La cual es la simiente? Vamos, díganlo con fuerza, hermanos, porque quiero que estén conmigo. Es Cristo, bendito sea el Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Ellos estaban ahí aprendiendo y tenían un tema parecido al que estamos ahorita hablando, hermanos queridos. Pero aquí el apóstol Pablo se para, hermanos, y le dice: ¿saben qué? Esa promesa que fue para Abraham fue para que llegara también, hermanos, a cumplirse la palabra. Y para que de esa manera, hermanos, hubiese salvación para ustedes. Le estaba diciendo en aquel tiempo, y ahora nos dice exactamente lo mismo la palabra bendita. Y aquí vemos, hermanos, algo tan grandioso. Por eso yo quiero que ustedes recuerden este versículo, porque, hermanos, tu llamado que te hizo Dios tiene un efecto. Va a tener un efecto si tú eres fiel con Dios. Amén. Y cuando digo va a tener un buen efecto, hermanos, estoy hablando de la bendición, de lo grande que Dios va a hacer en tu vida si tú obedeces a Dios. Y aquí estaba Abraham, y yo por eso quiero mostrarte ahora en Génesis capítulo 22 una vez más, pero ahora vamos a ver el versículo 1 al 10. Y dice la palabra, hermanos, en Génesis 22, 1 al 10, la palabra dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y le levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Bendito sea el Señor. Y vamos a parar ahí por un momento. Y ustedes escucharon, hermanos, todos los detalles que pasó en la vida de Abraham. Ya había recibido su bendición, ya tenía a su hijo, a quien amaba, la bendición, la promesa. Y me imagino que Isaac cada día se levantaba y veía a su hijo y decía: este es mi hijo maravilloso, amado. Este es mi hijo. Y me imagino que lo abrazaba, le daba sus besos, hermanos, hacía de todo, porque era un padre que amaba mucho a su hijo. Pero llega un día, hermanos, el Señor a hablarle y a decirle: Abraham, quiero que lleves a tu hijo y que me lo ofrezcas. ¿Qué harían ustedes, padres queridos?
¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos muchas veces, hermanos, cuando Dios pide que hagamos algo, aún sin siquiera pedir la vida de nuestros hijos o de nuestro hijo? ¿Pero por qué yo, Señor? ¿Que no hay muchos más mejores que yo? ¿Pero por qué me dices eso a mí? Señor, si apenas voy empezando. Y empezamos nosotros a poner excusas, pero mire qué dijo Abraham, hermanos. Heme aquí, una actitud de disponibilidad, una actitud de respeto, de reverencia a Dios. Bendito sea su nombre. Hermano querido, hermana, y tú que me escuchas, queridos familia y hermanos y amigos, mire, quiero decirte que Dios quiere que nosotros respondamos rápidamente, hermanos, con esa buena actitud, hermanos, de disponibilidad a Dios. Muchas veces dudamos para decir algo, para hacer algo. Hermanos, nos tardamos mucho tiempo para responderle a Dios. Pero sin embargo aquí Abraham nos está mostrando un gran ejemplo. Rápidamente él contesta en el versículo 1: heme aquí, Señor. ¿Se dan cuenta? Y la palabra heme aquí tiene que ver, Señor, aquí estoy dispuesto para lo que tú quieras. Y la palabra en el versículo 2 dice que al otro día muy de mañana se para y hace todos los arreglos para obedecer. ¿Cuántas veces nos tardamos mucho para obedecer? Pero aquí vemos, hermanos, la obediencia de Abraham para que nosotros aprendamos a obedecer rápidamente, porque, hermanos, el tiempo se acorta, el tiempo se acaba. Cada día, naturalmente hablando, cada día es un día menos para ti y para mí. Del tiempo que ha designado Dios que vivamos en este planeta Tierra, es un día menos para ti y para mí. ¿Por qué entonces batallamos mucho? ¿Por qué a veces nos tardamos mucho? Dios quiere que seamos rápidos, hermanos, en obedecerle a Dios. ¿Y saben qué hace el enemigo? Trata, hermanos, de detenernos para no obedecer. ¿Por qué? Porque Él quiere acumular, mejor dicho, Él quiere que acumulemos nosotros desobediencia. Y dice el libro a los Romanos que la paga del pecado es, tu desobediencia te va a traer, hermanos, muerte. Y no muerte espiritual, no muerte natural, hermanos, pero sí muerte espiritual para empezar. ¿Y qué es muerte? Muerte, hermanos, es la separación, es la pérdida de hermanos, para entender qué es la muerte, hermanos, naturalmente hablando, es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Amén. Espiritualmente es cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Estamos lejos de su espíritu, del espíritu de Dios, y empieza una decadencia espiritual. Y es ahí donde empiezan los problemas. Acarreamos problemas en nuestras vidas. Y empezamos, hermanos, a sufrir. ¿Por qué? Porque no oímos. Por esa razón este mensaje es tan importante, para que nosotros avancemos y no demos lugar al diablo, hermanos, sino que nosotros avancemos ahora más que nunca. Recuerden, hermanos, nadie está a salvo de lo que estamos diciendo aquí. Todos somos culpables. Todos. Empezando conmigo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque así es la naturaleza del hombre. Pero Dios nos habla hoy, y a partir de hoy tenemos que esforzarnos como nunca, porque estamos empezando de cero una vez más. Cada vez que Dios habla a nuestras vidas, nos está dando la oportunidad de empezar de cero, siempre y cuando nos arrepintamos, le digamos al Señor: perdóname por lo que pasó ayer. Y saben que, hermanos, dice la palabra que Él agarra los pecados y los echa al mar del olvido, a sus espaldas, que está, hermanos, ese mar de olvido está detrás de sus espaldas, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Denle un fuerte aplauso de Dios por esa victoria, por ese amor que Él muestra para con nosotros. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos rápidamente, hermanos, cómo, hermanos, Abraham estaba dispuesto a obedecer el plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad. Y yo quiero que tú recuerdes eso cada día. Cada día que tú recibas una pequeña porción de la palabra, no la desprecies.
No veas quién lo está haciendo. Recuerda que solamente el vaso es solamente frágil y es solamente es el que transporta, pero la palabra de Dios es lo maravilloso. No veas de qué vaso viene, de qué vaso está saliendo. Hermanos, escucha la palabra y escucha eso. No menosprecies la palabra por causa del vaso. Nunca hagas eso, porque cuando hagas eso estás rechazando la palabra. Solamente recíbela, guárdala en tu corazón y dile: Señor, quiero ver tu palabra. No quiero ver al vaso, Señor, quiero ver tu palabra. Y cuando tú dices eso, estás teniendo una verdadera humildad para poder recibir, hermanos, las instrucciones de Dios, como lo hizo Abraham. Heme aquí. Tú empiezas a actuar de esa manera. Empezamos a actuar de una manera como Abraham. Y eso es lo que está pasando ahora, hermanos. Y hay que tener cuidado, porque hay que escuchar correctamente bien. ¿De dónde viene la palabra? ¿Es la palabra de Dios? Si es la palabra de Dios, tengo que agarrarlo y abrazarlo y guardarlo en mi corazón. Amén. Ahora, hermanos, dice la palabra en el versículo 2. Oh, bendito sea el Señor. Toma, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ustedes saben que esa montaña Moria más tarde se convirtió en esa montaña donde Dios dio, hermanos, la Torá. Bendito sea el Señor. Amén. Oh, bendito sea el Señor. Dice la palabra que en el monte Sinaí humeaba. Amén. Pero esa montaña era donde Abraham había ido. Bendito sea el Señor. Y más tarde Dios, hermanos, por obediencia de Abraham, Dios también ahí se manifiesta y da la Torá, la ley, la instrucción para que obedezca al pueblo. Da su maravillosa instrucción para que el pueblo tuviera vida, supiera cómo, hermanos, caminar durante su jornada. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos, hermanos, cómo realmente suceden las cosas. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Y yo quiero que veamos, hermanos, lo que significa la palabra probar. La palabra probar, hermanos, ¿sí? Cuando habla de esa prueba que tuvo que pasar Abraham, ¿sí? Viene de una palabra hebrea raíz, o mejor dicho, hebrea nasao, que significa seguir adelante. Oh, bendito sea el Señor. Ojo con esto. Cuando Dios te quiere probar es porque quiere que tú sigas adelante, que des un paso más. Amén. Tirar a lo lejos. Oh, bendito sea el Señor. Él quiere que tú aprendas todavía a ver más de lo que tú puedes ver hasta ahora. ¿Se dan cuenta ahora la diferencia? También tiene que ver con levantarte o con levantarse, llevar algo a una posición moral más alta. Eso es lo que significa probar. Dios te está probando para levantarte. Dios está probando para que entregarte algo y tú lleves algo más lejos, llegues más lejos. Bendito sea el Señor. Dios está probándote para empujarte, en otras palabras, para jalarte, para que tú extiendas tu mano y digas: Señor, yo te necesito, me estoy cayendo. Y es ahí donde empiezan, hermanos, a surgir lo que tú esperabas, lo que tú esperas. Gloria al Señor. Y aquí vemos, hermanos, cómo pasan las cosas. Y llega el momento, hermanos, que el hijo Isaac pregunta: Señor, Padre mío, traemos todo, pero ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está el sacrificio? Y responde Abraham: Dios se proveerá. Hermanos, para decir eso tenemos que tener fe. Pero para que llegue la fe, ¿saben qué pasó, hermanos? Debe de haber obediencia. A veces queremos fe, queremos creer en la palabra, queremos creer que sí, Dios va a hacer las cosas, pero no estamos obedeciendo. Y no va a llegar la fe si no hay obediencia.
Romanos 10:17 dice, hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Miren, hermanos, solamente tú vas a tener fe si escuchas una y otra vez la palabra de Dios. Hoy Dios está incrementando y quiere incrementar una porción más de fe en tu vida hoy, precisamente hoy, a través de este gran ejemplo de su siervo Abraham, para que tú y yo sepamos cómo caminar. Pero una cosa importante es la obediencia. Bendito sea el Señor. Obedecer. Obedecer quiere decir, hermanos, hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Obedecer quiere decir que, hermanos, seguir las instrucciones que Dios nos está dando. En otras palabras, tener la actitud correcta rápidamente, hermanos, para poner en acción lo que nos estamos aprendiendo. Y cuando pasa eso, hermanos, una fe mayor empieza a llegar a tu vida. Bendito sea el Señor. Y esa fe, hermano, empieza a hacer que tú camines y empieza a ver, hermanos, empieza a creerle a Dios, empieza a creer en las promesas de Dios. Y empieza a confesar en el momento más crítico de tu vida. Empieza a ver cómo Dios tiene promesas para tu vida y para los tuyos. Aunque no lo estés viendo ahora mismo, tú empiezas a verlo. Lo mismo que le pasó a Abraham. El libro a los hebreos, el apóstol Pablo le está explicando al pueblo hebreo, diciéndole la fe de Abraham. Hablando, hermanos, cómo Abraham creyó aunque no veía nada. Por lo menos tú y yo ya tenemos la palabra. Tenemos, hermanos, lo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tantas cosas, podemos avanzar. Él no tenía absolutamente nada. Ni siquiera había un historial atrás para que dijera, oh, así como lo hizo con fulano de tal, lo va a hacer conmigo. No, estaba en cero. Pero el apóstol Pablo lo expresa en el libro a los hebreos, hermanos, hablando de la fe. ¿Qué es la fe entonces? Él pregunta. ¿Y qué es lo que él mismo contesta? Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no estás viendo. Eso es fe. Estar seguro. Como cuando tú te duermes, sabes que mañana va a salir el sol. Eso es fe, pero hay fe, hermano, que tú tienes que desarrollarla o que llega a tu vida a través de la obediencia. Estar seguro de que así se hará. Tener la certeza, tener la convicción, aunque tú no veas nada. Bendito sea el Señor, amén. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, vamos a movernos rápidamente a Hebreos capítulo. Vamos a Hebreos 11 al 14, disculpe, Génesis 22, 11 al 14. Nos quedamos en el 10, ¿verdad? Porque queremos seguir leyendo estos detalles. Porque quiero que tú vayas viendo, hermanos, la vida de este gran hombre. Y el versículo 11 dice la palabra: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Porque tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y eso tiene que ver con Dios ve. Hermanos, cuando Dios ve tu obediencia, aunque no lo entiendas, si tú obedeces, entonces Dios pone los medios. Imagínense a Abraham, hermanos. Cuando Dios me parará y Dios mío, ya tengo todo, ya puse todo y ya amarré a mi hijo, y ahora, Señor, tengo que alzar el cuchillo y lo voy a hacer, y porque tú me dijiste. Y de repente: Abraham, detente. Es ahí, hermanos, en la última parte,
en el último minuto, por decirlo así. Cuando nosotros caminamos sin dudar, creyéndole a Dios, y pareciera que va a llegar ya el tiempo, y pareciera que no, Dios no ve, no está pasando nada, que no está respondiendo. Hermanos, tú continúa alabando a Dios. Continuemos bendiciendo su nombre. Continuemos confiando en Dios, porque podemos ver claramente aquí que en el último segundo, prácticamente, hermanos, Dios habló aquí en este momento. Dios proveyó. ¿Cuántas veces nos desesperamos a mitad del camino? ¿Cuántas veces le decimos: Señor, parece que no me escuchas? No responde, Señor. Pero aquí vemos a un hombre, hermanos, que él avanzó hasta lo último y estaba dispuesto. ¿Y saben por qué estaba dispuesto, hermanos? Porque él sabía que tenía un Dios, que había conocido a un Dios poderoso, que aunque su hijo muriera, también podía resucitarlo. Bendito sea el Señor, podía levantarlo, porque era un Dios poderoso. Así es que él siguió adelante diciendo: yo voy a obedecer, y si a él le place, porque él ya me prometió algo, también lo va a resucitar. Pero humanamente, hermanos, es muy difícil llegar a ese punto. Al menos que haya obediencia, Dios va a poner la fe. Y muchos te preguntarán: ¿por qué haces eso? ¿Cómo le has hecho? Oh, porque tú estás obedeciendo, querido hermano, hermana. Tú has estado obedeciendo, has estado siguiendo adelante en medio de esa tribulación, en medio de esas tinieblas. Tú continúas firme. Y esa es la razón por la cual, hermana, hermano, tú empiezas a tener esa fe que no la tenías antes. Oh, y empieza cuando platicas y cuando empieza a compartir con alguien más, se nota esa diferencia. Empieza a salir esas palabras llenas de fe, que empieza a tocar a otra persona más. Así como nos está tocando ahora mismo, hermanos, la actitud de Abraham que tuvo delante de Dios. ¿A cuántos de ustedes Abraham está tocando, por decirlo así, la actitud de Abraham está tocando su corazón esta tarde? Es grandioso, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, cómo Dios trabaja. Y eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida también. Quiere usarte para que tú toques el corazón de alguien más. El corazón de alguien más que te va a escuchar o que está viendo tu situación va a decir: wow, yo quiero tener lo que tú tienes. Y es ahí donde tú vas a poder depositar la semilla que tú ya tienes y compartírsela a alguien más. Bendito sea el Señor. Es ahí donde Dios va a empezar a trabajar, porque ya en la otra persona, porque ya trabajó en ti. Bendito sea su nombre. Amén. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 19. Bendito sea su nombre. Y vamos a ver, hermanos, lo que hay ahí precisamente. Cuando hablamos de la palabra amor, porque dice la palabra que Abraham amaba a su hijo Isaac, ¿correcto? Mientras ustedes encuentren la palabra, el versículo. Hermanos, esa palabra hebrea, amor, tiene que ver, hermanos, escuchen bien, o tiene el significado de traer a otro tan cerca de uno mismo como sea posible. Miren, hermanos, 1 Corintios capítulo 13 habla acerca del amor. Amén. Y el amor dice que, hermanos, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Hermanos, pero el tipo de amor de Dios, hermanos, esa es una evidencia de lo que es el amor. Pero el tipo de amor de Dios, hermanos, es cuando, hermanos, hace todo lo posible con tal de traerte a Él, de acercarte a Él. Y Él lo estaba haciendo aquí en la vida de este hombre, Abraham, porque lo amaba. Y si tú estás pasando por una situación parecida, hermanos, es porque Él te ama y te está trayendo a Él, pegado a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que tú estabas lejos y ahora Él te está atrayendo en medio de esa circunstancia. ¿Por qué? Por amor. Amén. Solamente quería compartir ese significado de la palabra amor en hebreo. Amén. Gloria al Señor. Así es que vamos a ver, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice la palabra: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él había recibido las promesas. Ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
Bendito sea el Señor. Así es que podemos ver, hermanos, esta bendición tan grande de que él sabía, porque había fe en su corazón, hermanos, que Dios podía levantar a su hijo si él moría. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, perdemos en el último momento la fe? Y en lugar de agradecerle a Dios, nos enojamos con Dios, diciéndole: ¿por qué no me contestaste, Señor? Si hubieras hecho esto y el otro y esto, y le empezamos a dar instrucciones a Dios, no hubiera pasado esto, Señor. Pero ¿por qué no lo hiciste, Señor? ¿Alguna vez han dicho eso? ¿Alguna vez hemos cantado esa canción? Yo creo que todos en alguna ocasión. Amén. Pero hermanos queridos, Dios está queriendo transformar nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo y yo quiero que ustedes comprendan también de que nos queda poco tiempo. Y Dios quiere llevarnos rápidamente a diferentes niveles, hermanos, de crecimiento espiritual, para que podamos permanecer o estar listos para su pronta venida. Esta mañana hablaba con mi esposa y hablábamos acerca de la pronta venida del Señor, y por supuesto, y hablamos y llegábamos a una conclusión de que si vemos, hermanos, lo que falta para que sea el fin, por supuesto falta mucho. Pero si vemos al tiempo, hermanos, que lo que falta para el rapto es pronto. Y ahí tenemos que estar los cristianos, ojo con eso, avispados con eso, como decimos en México, hermanos, porque tenemos que estar listos. Después del rapto va a seguir la vida, por supuesto. Va a venir una gran tribulación, dice la palabra. Y los que se queden, hermanos, y los verdaderos cristianos que quieren ser salvados van a tener que dar su propia vida. Pero el mundo va a seguir normal, por decirlo así, entre comillas, pero van a seguir gobernados bajo un solo gobierno mundial. El gobierno del anticristo, habla la Biblia en el libro de Apocalipsis. Amén. Pero hermanos, lo que yo te estoy diciendo y tú que me escuchas es para que estemos listos para este evento que viene. Yo quiero, hermanos, este mensaje es para los que querramos salir de este evento que viene. Si tú quieres quedarte y estar hasta allá, está bien también, y vas a ser salvado también, pero tienes que dar tu vida. El apóstol Juan le pregunta: Señor, ¿quiénes son todos aquellos que vienen con estas manchaduras, con vestidos manchados? Y él le dice: son los que han salido de la gran tribulación, los que han dado su vida, tuvieron que ser mártires. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por esa razón yo estoy predicando y compartiendo esta bendita palabra, para que, hermanos, estemos listos, preparándonos. Dios, yo lo veo así, de esta manera, hermanos. Si estamos acá, Dios nos está levantando, porque quiere que nos mantengamos, por decirlo así, en la pista de aterrizaje, para cuando Él venga nos vayamos con Él, estemos listos. De lo contrario, hermanos, va a ser muy pesado. No tenemos ni idea, porque dice la palabra que no ha habido ni una antes ni la habrá después. Y me refiero a la gran tribulación. Pídanle a Dios, si ustedes no comprenden esa parte, que les dé un sueño. Hermanos, en mi sueño que yo tuve era una desesperación, que me moría y no me moría, sabiendo de que ya me había quedado. Y si usted no lo cree, pídale al Señor: dame, Señor amado, un sueño. No sé, dígale algo a Dios. Si aún no cree en esto, si aún usted no se siente preparado, si no quiere, hermanos, correr, tener esa decisión. Y Dios va a hacer algo, créame que Dios va a hacer algo si usted le dice, le pregunta y se lo pide. Porque Dios va a poner una convicción, así como se la puso, hermanos, en Abraham. Por eso él pudo vencer, por eso él pudo, hermanos, continuar, por eso él pudo llevar a cabo esa petición que Dios le había pedido. ¿Cuántas peticiones Dios nos ha estado diciendo o nos ha estado dando? Digo peticiones, pero ¿cuántos mandatos, mejor dicho, Dios nos ha dicho, nos ha pedido en los últimos días? Y cada uno sabe cuál es la respuesta.
Pero lo que sí sé es que viene pronto el Señor. Amén. Buena iglesia que se está preparando. Miren la obediencia los beneficios de la obediencia que tuvo Abraham. Uno, obtuvo una nueva unción con Dios en el más elevado ámbito espiritual. Es el beneficio que usted y yo vamos a poder tener también. Uno de los beneficios más grandiosos, hermanos, es que Dios nos eleve a un ámbito espiritual mayor. Porque es ahí donde sí vamos a poder ver más que no veíamos en el ámbito inferior. Pero estando, hermanos, oh, bendito sea el Señor, cuando hay obediencia, Dios te lleva y te da una unción mayor para poder ver lo que tú no veías ayer. El segundo beneficio es que recibió una fuerza y una fresca visión, hermanos, tanto natural como espiritualmente, para contemplar el plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad en el presente y en el futuro. Él pudo ver ahí, hermano querido, hermana, cómo, hermanos, eso era una figura de lo que el Cristo, que en ese momento estaba hablando con él en forma angelical, fue el Cristo que fue el que le habló a él diciéndole: Abraham, Abraham, detente. Para que cuando vino como Jesús pudo realizar exactamente, hermanos, ese sacrificio. Pero él sí lo vio. Ese fue el beneficio que tuvo Abraham. Él pudo ver. Por eso después de esa experiencia, hermanos, podemos ver la bendición que empezó, hermanos, a llegar a la vida de Abraham. Pueden seguir leyendo los capítulos siguientes del libro de Génesis y encontrarán ustedes muchos beneficios, muchas cosas que pasaron en la vida de Abraham después de esa obediencia. Y Dios lo hizo grande, tanto natural como espiritualmente. Y Dios quiere hacer eso en tu vida, en la vida de aquel que obedezca, en la vida de aquel que quiere y respeta a Dios. Gloria a Dios. Ahora Isaac, hermanos, era la ofrenda. Y tenemos que entender que la ofrenda, hermanos, es un tipo del hombre espiritual. Amén. Isaac es un tipo del hombre espiritual. Miren, queridos hermanos, ustedes que sirven a Dios, ¿sí? Y todos servimos a Dios de alguna u otra manera. Amén. Y que, por ejemplo, hablando de los levitas, si no están tocando, no significa que no están sirviendo a Dios. En su casa tienen que estarle alabando a Dios con su instrumento que Dios les haya dado. Sigan alabando a Dios como si, hermanos, porque eso es la verdadera adoración. Cuando nadie te ve, cuando tú y él estás ahí cantándole y alabándole, eso es la verdadera adoración. Es el don que Dios ha puesto en ustedes y en mí. Cuando nadie nos ve, poder estar hablando y diciendo lo que hacemos en público. Eso es lo verdadero, querido hermano, hermana. Eso es lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. E Isaac representa, hermanos, al hombre espiritual, lo cual tiene que ver que cada uno de nosotros tenemos que primero entregarle esos dones que el hombre espiritual ha recibido antes de entregárselo a los hombres, por decirlo así. En otras palabras, en la vida práctica es ir rendido a los pies de Jesús y decirle: Señor, aquí está lo que tú me has dado, te lo regreso. El don que me das, hermano, Dios mío, el don que tienes, hermano, hermana, entrégaselo a Dios. Ese don, ese ministerio, hermano, que Dios te ha dado, hermana, entrégaselo a Dios. Y eso es lo que tú y yo estaremos haciendo, hermanos, lo mismo de lo que hizo Abraham entregándole a Isaac. Cuando Dios ve eso, que reconocemos que no tenemos nada y que no somos nada y que solamente lo que tenemos es por la misericordia de Dios, y lo que podemos hacer es por su misericordia, hermanos, las cosas cambian de una manera espectacular. Y me refiero de una manera espectacular en tu búsqueda, en tu relación, en cómo ver las cosas. Hace poco escuché que
cantantes de, de un grupo maravilloso que recorrió todo el mundo, hermanos, llevándole palabra al Señor, palabra del Señor, disculpe, a la gente. El cantante principal renuncia a su fe. Y mi pregunta era: ¿por qué, Señor? Porque él nunca entregó ese don a Dios. Él pensaba que era de él y nunca se lo entregaba. Y cuando no lo entregamos, pensamos que es nuestro y pensamos: soy maravilloso. Y más si alguien más te dice: oh, qué bien lo hiciste, oh, sí, soy mejor, soy bueno. Y eso es una manera incorrecta, hermanos, de ver las cosas. Simplemente es por la gracia de Dios, hay que decirle eso. Es por su gracia y su misericordia. Bendito sea su nombre, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Estos dones, esos talentos, ese ministerio tienen que ser puestos sobre el altar de Dios. Por eso es tan importante el tabernáculo. El estudio del tabernáculo es tan importante comprenderlo, porque es ahí donde aprendemos, hermanos, cómo entrar, cómo subir, cómo ir de un lado a otro, cómo caminar delante de Dios. Yo te ruego, hermana, hermano, que estamos teniendo estudios bíblicos los jueves a las 7 de la tarde. Si tú quieres, y estamos hablando del tabernáculo, mi esposa está compartiendo ese tema, nomás mándale un mensaje a ella para que te mande el link y te puedas conectar. Tú vas a aprender muchos detalles de cómo entrar y cómo salir delante de Dios, de la presencia de Dios, para que no se forme ese don, ese talento, ese ministerio, se forme un ídolo en lugar de ser una bendición, y lo conviertas en un ídolo, en algo que tú crees que es tuyo. La razón por la cual triunfó Abraham, voy terminando, es porque él comprendió eso. Por eso le entregó a Isaac. Él quería mucho y amaba a su hijo, dice la palabra, pero el amor de su hijo o a Dios, él prefirió amar a Dios y lo demostró. Lo demostró. No sé cómo Dios vaya a tocar tu vida en esos días, o cómo Dios ha estado hablando a tu vida. Pero si hemos estado recibiendo este mensaje hoy, es porque Dios nos está preparando, hermanos, a ser obedientes, aún más. Yo nunca he dicho que ustedes son desobedientes, no. Primeramente Dios, que Dios me libre de apuntar, no. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere que tengamos aún más obediencia, que Dios quiere que tengamos más, hermanos, entrega, más pasión, más amor, como lo tuvo Abraham. Bendito sea el Señor. ¿Aprendimos algo esta tarde? ¿Por qué no hacemos una oración y le decimos al Señor: dame esa fortaleza que tuvo Abraham, que tú le dices a él, porque después de todo fue Dios quien se la dio? Y vamos a decirle: Señor, yo quiero realmente esa fortaleza para poder obedecer, para poder, Señor, hacer, Señor, tu voluntad en el tiempo que me quede sobre esta tierra, en los años o los días, semanas, meses que aún me queden. Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad. Padre, aquí hay un pueblo, Dios mío, que ha estado escuchando tu bendita palabra, pero también, Dios amado, ahora está queriendo, Dios mío, hacer tu voluntad. Hoy te rogamos, Dios mío, este pueblo y yo te pedimos que tú pongas obediencia en los corazones, primeramente. Obediencia a tu palabra, Dios mío. Obediencia, Señor amado. ¿Cuántas veces te desobedecemos, Dios mío, no haciendo caso, Señor amado, de lo que sabemos que es bueno y no lo hacemos? ¿Cuántas veces, Señor, continuamos, Dios mío, volviéndonos? Te pedimos misericordia y te pedimos perdón en esta tarde,
Perdónanos, Señor amado. Pido perdón, Señor, por todo este pueblo, Dios mío, y por todos tus hijos. Empezando conmigo, Dios mío, pido perdón, Dios amado, que tu sangre poderosa, Dios amado, caiga, Dios amado, en esos momentos y que nos limpie de toda maldad, Dios amado. Porque queremos, Dios mío, ser hombres, ser mujeres. Dios mío, estas mujeres, hijas tuyas, quieren ser reales contigo. Queremos ser reales. Queremos ser hijos reales en el nombre de Jesús. Queremos ser hijos, oh Dios mío, que obedezcan. No hijos bastardos, como dice tu palabra. Queremos ser verdaderos hijos. Dios mío, ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, Señor amado. Danos la fuerza. Danos, Señor, esa gracia para seguir. Y que tu misericordia, Dios mío, venga a cada momento para que, Señor amado, empuje lo que nosotros merecemos. Nos defienda, Dios mío, y eche atrás todo lo que nosotros merecemos. Que lo que merecemos es la muerte. Pero te doy gracias, Señor, porque tú has decidido darnos vida. Cuando nosotros nos volvemos a ti, simplemente tú, Señor, continúas cumpliendo tus promesas sobre cada uno de tus hijos, de los que se vuelven a ti, Señor, con todo su corazón. Y en esta tarde yo te ruego que pongas esa sinceridad genuina, esa sinceridad, Señor, y esa humildad que necesitamos para poder, Dios mío, obedecerte. En el nombre poderoso de Jesús, mi Señor y Salvador. A ti se ha dado la honra, la gloria. Hoy en esta tarde, Dios mío, ruego por todos aquellos que estén pasando por alguna necesidad. Ruego por aquellos que están pasando por alguna situación difícil. Dios mío, que en esta tarde, Dios amado, tu palabra haya hecho efecto en sus corazones, para que ellos puedan ver que en medio de esa prueba hay una gran bendición. Viene una gran bendición para su vida y para su descendencia. Por supuesto, obedeciendo tu palabra y escogiendo correctamente como tú quieres que lo hagamos, siguiendo las instrucciones que tú nos has dado, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos en esta tarde. Muchas gracias. Amén.